¿Por qué no sientes que todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que ocurre a tu alrededor, es exactamente lo que tiene que ocurrir en este momento? La razón es esta palabra de aquí, es control. Y tu apego al control te hace sentir como que las cosas no están bien. Te hace sentir en conflicto con la realidad, te hace luchar las situaciones, los sucesos, las personas que hay presentes en tu realidad y por ende lo luchas. Como si nada estuviera yendo exactamente como tiene que ir, como si tuvieras que arreglar, moldear y tuvieras como que rearmar las cosas en tu entorno y en tu vida para que la vida funcione. Eso, el hecho de que eso existe, el hecho de que ese es la gran parte o en la gran mayoría del tiempo tu estado mental y el hecho de estar constantemente luchando con la vida, con los sucesos, con lo que ocurre, es porque eres un adicto al control. Y soy el primer adicto al control aquí. Y la razón por la que te explico esto es porque he tenido que integrar y aprender esto, entender estos principios de la realidad y la naturaleza de la realidad, la cual nos revela que no hay nada que controlar y que estos sabios y estos místicos que nos llevan al final escribiendo y hablando a través de textos sagrados y todo tipo de conocimiento a lo largo de siglos, dicen que todo está bien, dicen que no hay nada que cambiar, dicen que todo está perfecto. Y esto, para la persona promedio de la sociedad, es una realidad totalmente alejada de la realidad, totalmente alejada de lo que realmente experimentan. Y hoy te voy a explicar las 3 claves para soltar el control y para realizar en el momento presente, darte cuenta de esta verdad, de que todo está bien, de que todo está perfecto. Y sí, ¿quién soy para compartirte esto? Básicamente, soy Emil y me dedico a guiar a expertos, a mentores, a coaches, a negocios conscientes, a transformar su identidad y a construir un negocio alineado a sus dones, talentos, pasiones, sin sacrificar su autenticidad. Entonces, como he dicho, soy el primer controlador, el primer adicto al control aquí en la sala y ha sido algo con lo que he batallado, con lo que he luchado, con lo que me he sentido en conflicto y como algo que me ha acompañado durante tanto tiempo, este apego al control y esta adicción al control, que os quiero compartir las 3 claves, lo que me hizo clic, lo cual me abrió a la confianza, me abrió a literalmente a una abundancia que no he experimentado nunca. 5 cifras consecutivas en mi negocio y simplemente la evidencia constante de que todo está yendo a mi favor. Y esto es porque he aprendido a soltar el control y es lo que vas a ver aquí en este vídeo. Entonces, la primera razón por la que eres un adicto al control, la primera razón por la que sientes que la vida no va exactamente como tiene que ir, es porque tu consciencia está dormida, ¿vale? Tu conciencia está dormida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estás atrapado en los contenidos de tu consciencia. Es decir, estás atrapado en el patrón de pensamiento, emoción y patrón mental, básicamente, la narrativa mental de tus reacciones inconscientes, de tu programa automático, de tu subconsciente, ¿sí? El subconsciente es ese 95% que controla la mente racional, la mente consciente, y es tu modo por defecto. Entonces, si a lo largo de esta vida tú has estado reaccionando inconscientemente ante ciertas situaciones, ante ciertos sucesos, pues no vas a tener mucho control sobre eso y vas a reaccionar de una manera en base a tu condicionamiento. Entonces, para empezar, tu conciencia está dormida. Y esto, ¿qué quiere decir? Básicamente es que estás en piloto automático, ¿sí? Estás siguiendo el guión predeterminado del suceso de lo que está ocurriendo en tu realidad. Y no ves desde ese punto de vista externo, es decir,
no estás en tu centro, no tienes tu conciencia centrada. Y a mí me gusta verlo de esta manera, ¿vale? Nuestra conciencia está atrapada o en nuestra pantalla interna o en nuestra pantalla externa. La pantalla interna de nuestros pensamientos, emociones, sensaciones, imágenes mentales, etc. Y la pantalla externa del entorno, de lo que hay a nuestro alrededor, de lo que básicamente pueden percibir nuestros sentidos, ¿sí? Nuestra atención, o en lo que estamos haciendo, Entonces, nuestra atención está atrapada normalmente, en la mayoría de gente, en una de estas dos pantallas, en la interna o en la externa. Entonces, siempre que esté atrapada en una de estas dos pantallas, estamos convirtiéndonos en aquello en donde está nuestra atención. Es decir, nuestra atención se convierte en nuestro pensamiento, nuestra atención se convierte en esa emoción, nuestra atención se convierte en lo que estamos haciendo. O en aquello en lo que nos estamos enfocando. Entonces, cuando eso es así, cuando nuestra atención está absorta en los contenidos de nuestra conciencia, nos vamos a identificar con lo que sucede, nos vamos a identificar con esos contenidos. Entonces, si tú sientes o si tú estás muy enfocado en un resultado y ese resultado pues no se está dando, hay imprevistos, hay retrasos y hay cosas que aparentemente parecen que te están alejando de ese resultado, tu atención va a estar tan absorta en eso, o el hecho de que tu atención esté tan absorta en eso, te va a hacer sentir como que eso eres tú, te identificas con lo que está ocurriendo. Entonces, para empezar, tu atención está absorta, ¿sí? Entonces estás a la merced de miedos, estás a la merced de estructuras energéticas externas, es decir, convenciones sociales, como esto está bien, esto está mal, si esto ocurre debería sentirme así, si esto no ocurre debería sentirme así. Entonces estás a la merced de todo eso, cuando tu conciencia está atrapada en la pantalla interna o en la pantalla externa. Entonces, ¿qué es lo que es ideal aquí? ¿Dónde quieres tener la atención entonces? Es decir, donde quieres tener la atención es en el centro, ni dentro ni fuera. Es decir, ni en la pantalla interna ni en la pantalla externa. La quieres en el centro, la quieres entre esos dos. Entonces, la quieres en la silla de tu conciencia. Quieres ser capaz de decir, me veo a mí y veo a la realidad. Y cuando eres capaz de decir, me veo a mí, me veo y veo a la realidad, ves que estás observando, eres el observador consciente. Y en ese lugar puedes decidir, puedes como desapegarte del guión predeterminado, de tus pensamientos, emociones, miedos, etc. Y también desapegarte de lo que sea que estás haciendo y darte cuenta, me veo a mí y me veo a la realidad. Puedo escoger. Desde ese lugar empieza tu soberanía, tu libertad. ¿Sí? Entonces, cuando estás atrapado aquí, no puedes percibir el flujo real de los acontecimientos. Estás demasiado narrow focused, ¿sí? Es como si estuvieras caminando en una neblina. Y es como que la realidad sigue el curso perfecto, sigue exactamente el curso que tiene que seguir, pero como estás atrapado y estás como rodeado de neblina, solo ves sombras y reaccionas impulsivamente. Y esas sombras son esas identificaciones, son aquello con lo que te identificas. Y te crees que eres la sombra en lugar de lo que está creando el reflejo, en primer lugar. Entonces, no eres... La conciencia de tu tristeza no está triste, la conciencia de tu felicidad no está feliz, la conciencia de tu neurosis no es neurótica, la conciencia de tu ansiedad no está ansiosa. Entonces, la conciencia de tus resultados no son tus resultados. Entonces, cuando te das cuenta de que no eres nada de aquello que observas, sino que eres lo que observa, y si nos ponemos si hablamos de física cuántica, podríamos decir que sí eres lo que observas hasta cierto punto, pero eso queda fuera de este vídeo. Primera razón y la primera clave para soltar el control es despertar, es decir, es centrar tu conciencia, es llegar a ese punto en el que puedes decir, me veo a mí y veo la realidad, puedo escoger. Entonces, cuando puedes decir eso, tienes, paradójicamente, control, tienes conciencia, tienes autonomía, recuperas el poder de la decisión, recuperas el poder de la elección, y eso es todo lo que necesitas, porque todo lo que necesitas es elegir. Y cuando eliges y traes tu foco a exactamente lo que quieres que ocurra en lugar de lo que no quieres que ocurra, sorpresa, lo que quieres ocurre. Y
spoiler, la razón por la que siguen ocurriendo las cosas que no quieres es porque el 99% de tiempo tu atención está atrapada en esas cosas sin tú saberlo. Entonces, el momento en que habitas el momento presente desde un lugar consciente, esa reacción automática, esa identificación automática desaparece y recuperas la consciencia, vuelves al centro, ¿sí? Segunda razón, segunda clave, segunda razón por la que no crees que todo va perfecto y segunda clave para soltar el control, ¿vale? Crees que sabes demasiado. ¿O crees que sabes? Sí, como diría. Dejémoslo así. Sí, os diría, crees que sabes todo. ¿Vale? La segunda razón por la que eres un adicto al control es porque crees que sabes exactamente lo que va a ocurrir, ¿vale? Es decir, ahí es donde tu urge de controlar la situación nace. Es porque crees que sabe exactamente lo que Dios, lo que la vida, lo que la realidad te va a tirar a la cara. Entonces, ante algo que falle esa expectativa, tú vas a decir, ostras, esto no está funcionando, esto no está yendo exactamente como esperaba o como espero que vaya. Entonces corres a cambiar la realidad, entonces corres a rearmar todo en tu entorno externo para que al final se cumplan tus expectativas. Pero aquí el kit de la cuestión es que tu mente, ¿vale? O sea, tu mente en su totalidad, ¿vale? Que es, en su totalidad estaríamos hablando de tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente procesa 4 billones de bits de información, ¿vale? Cada segundo. Y tú no eres consciente de eso, o sea, no eres capaz de percibir, procesar conscientemente esa cantidad de información. Conscientemente, solo eres capaz de procesar 2000 bits de información cada segundo, versus los 4 billones que hay disponibles. Entonces, ¿qué nos revela eso? Es que en cada momento, la cantidad de información a la que tú estás reaccionando y en base a la que tú estás tomando decisiones y en base a la cual tú estás basando tu estado interno, es decir, en base a lo cual tú sientes o decides sentir tranquilidad o agitación, es en base a una cantidad muy limitada de información. Entonces es como si crees que sabes, pero realmente no sabes nada, sabes algo muy limitado. O sea, tienes la certeza de tu plan, del plan y la estructura que has trazado hacia tu objetivo y una expectativa inicial. Eso es lo mínimo que necesitamos. Necesitamos una expectativa clara, un objetivo, necesitamos saber qué queremos, necesitamos saber por qué lo queremos, necesitamos quién necesitamos ser para conseguirlo y qué necesita suceder para que eso que queremos ocurra. Bien, una vez sabes qué necesita suceder y lo haces, pues todo lo que necesitas hacer es realmente, abrirte a las correcciones, al flujo, al feedback de la realidad, porque es eso, es tu hipótesis, es lo que tú crees que sabes, pero realmente la vida te está diciendo exactamente lo que tienes que saber, lo que necesitas saber. Entonces, cuando algo que no está ocurriendo como debería de ocurrir, lo más sabio que puedes hacer es escuchar y ir con la corriente, ir con el flujo, porque ese flujo te está revelando y te está ocurriendo en base a una cantidad de cosas que no sabes, en base a una cantidad de cosas que tu mente consciente no tiene en cuenta. Entonces, cuando confías en el flujo de la vida, porque la cantidad de importancia, que esta será la tercera clave, ¿vale? Porque tu cantidad de importancia que tú estás atribuyendo a tu objetivo, a tu resultado, es baja, cuando esa cantidad de importancia es baja, tú no tienes esa necesidad de controlar y el necesitar que, esto no ocurre, por lo tanto, no se va a conseguir mi objetivo y por lo tanto necesito controlar. ¿De dónde nace ese control? Nace de la importancia. Ahora hablaremos de esto. Pero quiero decir algo más sobre el creer que sabes demasiado.
básicamente la mente, ¿vale? Se obsesiona con esto, o sea, se obsesiona con dirigir, con forzar, corregir, mejorar lo que ocurre, pero ese impulso de control nace del miedo, ¿vale? Y el miedo nubla la percepción del orden natural. Y esto existe, el miedo solo existe fuera del momento presente. La desconfianza, el miedo y la inestabilidad interna no existe fuera del momento presente, solo existe en tu predicción de lo que crees que va a ocurrir. Y tu predicción de lo que crees que va a ocurrir está basada en el pasado y está basada en esa cantidad limitada de información y en básicamente en dónde estás escogiendo poner tu atención. Versus si tú pusieras tu atención donde sí quieres, a través de despertar tu conciencia y darte cuenta, ok, me veo a mí, me veo a la realidad, y estuvieras escogiendo dónde quieres poner, o sea, dónde quieres ir, y estuvieras escogiendo dónde pones la atención cada momento, incluso cuando las cosas no van supuestamente como tendrían que ir, confías en eso, porque estás presente y sabes que nada es realmente importante, que esta es la mayor clave, o sea, que a integrar esto es lo más importante. Cuando tú entiendes e integras que nada te suma y nada te quita, es decir, tú ya estás bien, ya estás pleno antes de ese resultado, entonces no estás como un pollo, corriendo como un pollo sin cabeza para que el mundo se ajuste a tus expectativas y se ajuste a tus necesidades y a tus deseos, porque tú ya estás pleno. Y es en plan, ok, que ocurra lo que tenga que ocurrir, yo ya pongo mi intención, ya sé, yo estoy haciendo todo lo que hay en mi poder para que esto ocurra, todo lo demás está en manos de algo mayor. Y ahí es donde entra esta confianza, es en el dejar de pensar que crees que sabes todo, porque no sabes una mierda. Entonces, cuando integras que no sabes una mierda, te puedes abrir y te abres a lo desconocido. Y sí, eso solo, y ahí hay miedo, pero la gente cree que hay miedo ahí porque tiene esta idea falsa de seguridad, tiene esta idea de que seguridad es saber lo que va a ocurrir, cuando es completamente lo contrario. Y esto es producto del sistema educativo en el que nos han criado, en el que nos han condicionado. Realmente el miedo o la seguridad es una noción creada por, sí, no podré cubrir pues esto, o es un tema de cálculo. Pero realmente la certeza, la claridad, la firmeza interna se da en el momento presente. Se da cuando tú estás al mando de tu atención y estás al mando de tus intenciones. Y sabes exactamente dónde estás poniendo el pie y hacia dónde estás caminando. Entonces, siempre que tú sepas hacia dónde estás yendo, o sea, no hay nada que temer. En el momento presente no existe la desconfianza, porque estás aquí. No necesitas confiar en ninguna otra cosa que en la vida en este momento. No necesitas confiar en otra cosa que en la verdad o en la realidad que estás unido con todo y que eres absolutamente todo. Entonces, por esa naturaleza, por esa ley, lo que tú estás deseando, lo que tú quieres conseguir, es simplemente una extensión de ti. Y si tú empiezas a controlarlo, a tratar de organizarlo para que vaya de la manera en que tú crees que tiene que ocurrir, ese cómo, estás señalando, estás proyectando una energía de carencia, estás proyectando una energía de escasez. Y en el espejo de la realidad, ¿cómo crees que va a reflejar eso? Pues se te va a alejar aún más. Porque estás diciendo a la vida, no valgo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Y cuando dices a la vida que no lo tienes, adivina qué va a reflejar, no te lo va a dar. Entonces, cuando tú estás presente y tienes la conciencia centrada, te olvidas de tu cuerpo, te olvidas al final de este mundo material y dejas de caer bajo la ilusión de los sentidos y te abres al momento presente y a la infinidad de tu consciencia, pues de repente ves y sabes que eres todo. Y el momento que sabes que eres todo, no hay duda. Y ahí es donde creo que hablé en el vídeo anterior sobre conectar con la intención divina, con la intención externa, que viene a través de conectar con el corazón. Cuando tú sabes, tienes esa resolución para tener y hacer lo que es necesario para obtener aquello que quieres, no hay otra que simplemente dar los pasos y coger lo que es tuyo, como si fueras al supermercado y simplemente te hicieras con lo que es tuyo. Cuando cuando simplemente accedes a esa unidad que está ahí, a esa plenitud inherente, a esa paz inherente, a esa unión con todo. Cuando hay eso, el miedo se disuelve, ¿vale? Entonces,
La persona cree que la vida está fuera de curso cuando en realidad es su expectativa la que está fuera de sintonía. Es tu expectativa. Deja de esperar, deja de creer o deja de saber, deja de creer que sabes todo lo que va a ocurrir porque no tienes ni idea. No tienes ni idea. Y cuando antes afrontes eso y te abras a la serendipia, ábrete a la serendipia, no sabes nada, déjate literalmente sorprender. Cuando te dejas sorprender y confías desde esta claridad, de esta certeza de yo soy, y por ese mismo hecho de ser, nada me puede sumar y nada me puede quitar, y lo que tiene que ocurrir es perfecto. Cuando tienes eso integrado, estás anclado en eso, las cosas van exactamente como tú quieres. Y luego te sorprende la vida, porque tú estás reflejando una imagen de unidad, de unión, de abundancia, de plenitud, de confianza. No puede hacer otra cosa que reflejar. Y vamos a la tercera clave por último para acabar. Es que la importancia distorsiona tu visión de la realidad y la importancia es lo que te lleva a querer controlar y lo que te lleva a pensar o lo que te lleva a creer que sabes todo y que crees que las cosas no están yendo como quieres y por ende te lleva a atraparte en los contenidos de tu consciencia y caer dormido. Así que este es el punto más importante, ¿vale? Cuando cargas una meta, un deseo, una relación, un miedo, ¿vale? Con demasiada importancia y sientes como que eso te llena, que eso te completa, estás creando una distorsión en el campo energético. Porque estás diciéndole a la vida que esto es más importante que cualquier otra cosa. Y cuando le dices a la vida que esto es más importante que cualquier otra cosa, estás creando una distorsión, estás creando un desequilibrio y la naturaleza siempre busca mantener el equilibrio. No me preguntes por qué, pero esto es lo que vemos en la naturaleza cuando tiramos una piedra al lago y se crean ondas en el agua. Tarde o temprano las ondas se desvanecen y se vuelve a esa condición lisa. Cuando sueltas un péndulo, el péndulo tarde o temprano vuelve al centro, vuelve al final a la quietud, vuelve a su centro. Entonces, es la ley de la naturaleza. La naturaleza busca el equilibrio, busca el orden divino en todo. Entonces, cuando tú estás creando demasiada importancia con tus pensamientos, con tu energía, estás distorsionando ese campo, estás distorsionando ese equilibrio. Y cuando distorsionas ese equilibrio, pues estás diciéndole a la vida, esto me completa, yo no soy suficiente y necesito esto para ser suficiente, dámelo. Claro, la vida te va a lanzar exactamente, o sea, la vida te va a querer poner en equilibrio, te va a lanzar fuerzas equilibrantes para que vuelvas a normal, vuelvas a la neutralidad. Entonces, cuando tienes una importancia demasiado elevada, le das una importancia demasiado grande a algo, pues distorsionas el campo, van a venir fuerzas equilibrantes que te van a quitar lo que quieres. ¿Por qué te lo quitan y no te lo dan cuando te enfocas mucho en algo obsesivamente? Porque cuando te enfocas mucho en algo, le dices a la vida que no lo tienes. Volvemos a eso. La vida es un espejo y estamos funcionando bajo, al final, el principio de la correspondencia constantemente. Y esa es la ley del espejo y la vida funciona como un espejo, de manera que la imagen que tú crees interna será lo que verás reflejado externamente. Entonces, si tú le estás poniendo una importancia demasiado grande a algo, le dices a la vida, necesito esto para estar bien, necesito esto para estar completo, es decir, creas otra frecuencia de separación en lugar de unidad, ¿vale? Y cuando proyectas separación, vas a recibir separación. Y claro, entonces es cuando interpretas que estos imprevistos, ajustes, errores, etcétera, los vas a percibir como problemas, porque tu importancia está súper alta. Entonces, cuando está súper alta, vas a percibir que son problemas en lugar de ajustes naturales. Y este es el tema. Todo simplemente es un ajuste. Estás en constante comunicación. Tu entorno está en constante comunicación contigo. Y todo lo que ves en tu alrededor en este momento es simplemente un reflejo de tu energía. Y lo que ocurre simplemente son ajustes en base a tu energía. Porque cuando tú proyectas cierta energía, el espejo no cambia inmediatamente, tarda un poco, va con un poco de retraso. Entonces, si tú empiezas a crear una energía de unidad y abundancia, pero todo a tu alrededor aún está como por los suelos, los resultados aún no vienen, etc., no tienes que creerte lo que ves, no tienes que creer antes de ver, tienes que entender que la realidad material se reamolda con retraso ante tu energía y ante tu frecuencia. Entonces, lo que estás viendo ahora
solo son ajustes de tu energía pasada, no de lo que estás escogiendo ahora. Entonces, permanece firme en tu energía, permanece firme en tu conciencia, ¿vale? Entonces, lo que parece caos, en realidad simplemente son ajustes. O sea, cuando tú estás yendo hacia un resultado, hacia un objetivo concreto y ocurren imprevistos, cosas que no deberían ocurrir en base a tus expectativas, no lo veas como un problema. Véelo como un ajuste que está yendo a tu favor. Y claro, esto es muy fácil de decir, o sea, esto es como vivir como un hippie, como happy flower. No, el tema es, otra vez, la ley del espejo está aquí funcionando. Entonces, creas que va a tu favor el ajuste que se está dando o no a tu favor, estás en lo correcto. Así que te conviene poner tu atención, poner tu energía en lo que sí te sirve, en lo que sí construye lo que quieres que ocurra. Entonces, si tú permaneces firme al final en que todo lo que está ocurriendo en tu ventaja, de que el mundo cuida de ti y la vida cuida de ti, adivina qué va a ocurrir, ¿vale? Entonces, lo que parece caos en verdad es un reajuste. Y cuando tú entiendes esto, literalmente puedes soltar el control, dejas de ser un adicto y entiendes que la vida siempre se despliega en su equilibrio perfecto. Pero para percibirlo, la atención debe retirarse de la agitación interna, debes centrar tu conciencia, ¿vale? Y necesitas tomar esa distancia de tu mente, de lo que piensas, lo que sientes, y tomar distancia de lo que estás haciendo, ¿vale? Inmediatamente. Necesitas empezar a observar y empezar, en lugar de reaccionar todo el rato. Y cuando haces eso, empiezas a permitir en lugar de forzar la realidad. Y ahí es donde se vuelve evidente que no hay error en lo que está ocurriendo, solo falta de visión y conciencia para reconocerlo. Entonces, espero que esto os haya ayudado. A mí integrar esto ha sido súper potente. Si te gustaría ayuda con esto o profundizar en esto, te gustará mucho mi último correo, te lo voy a dejar en la descripción. Y sí, si te gustaría trabajar conmigo uno a uno y transformar tu identidad y abrirte a mayores ingresos, a mayor libertad y al final a la vida que quieres, puedes escribirme en el link de WhatsApp abajo. Trabajo solo con coaches, con mentores, con expertos y negocios conscientes. Así que si eres uno de esos, escríbeme. Peace.